Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, les damos la bienvenida. Estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad que Él nos otorga de congregarnos en su nombre. Tenemos un anhelo y es poder conocer un poco más al Redentor de nuestras almas, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador es a través de su verdad. No podemos buscar conocer a Dios por experiencias místicas o a través de deseos o sentimientos humanos. Necesitamos, nos surge profundizar en su palabra. Su palabra nos revela las profundidades de las verdades concernientes al reino. Y es así que Jesús ha estado en una montaña enseñando su sermón más famoso en su ministerio, el Sermón del Monte, donde Jesús nos cuenta la voluntad de Dios el Padre para todos aquellos grandes y pequeños, hombres y mujeres que buscan agradar a Dios. Y en el encuentro anterior, si recuerdan, nosotros estuvimos en el capítulo número 7 de Mateo, es el último capítulo en el Evangelio Mateo del Sermón del Monte. En dicho capítulo número 7 estuvimos en los versículos 13 y 14. Vimos en particular el versículo número 13 que nos hablaba de un camino ancho. También, en cierta medida, tratamos el camino angosto, el cual hoy vamos a profundizar en él. Pero previo a ello, necesitamos pedir la bendición de nuestro Padre Celestial para este encuentro. Y es así, Padre, que venimos delante de ti en humildad a pedirte bendigas este momento. Estos breves minutos sean un tiempo bendecido por ti en revelarnos tu palabra. Que lo que emitan los labios de aquel que va a hablar sea tu palabra y no pensamientos, argumentaciones o razonamientos humanos que no edifican. Líbranos de malas interpretaciones, líbranos de torcer las escrituras. Señor, queremos aprender de ti. Reconocemos que en nosotros mismos no hay nada bueno, y si tú no te ocupas de revelar tu verdad para nosotros, será imposible poder agradarte y servirte dignamente. Por eso, Padre, ten misericordia y guíanos a tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, invitamos a volver a leer en el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo los versículos 13 y 14. Dice así Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy bien, Jesucristo en estos dos versículos nos da una orden. ¿Cuál es esa orden? Ingresar, entrar por una puerta específica, una puerta estrecha, una puerta de difícil acceso. Y nos da las razones del por qué debemos ingresar a través de esta puerta. ¿Por qué? Porque hay otra puerta, una puerta ancha, con un camino espacioso. Cuando hablamos de camino, cuando Jesús nos habla de camino, no está hablando en particular de una calle, de una avenida tangible, física, que se encuentre en alguna parte del planeta Tierra, sino que nos está hablando de la manera de conducirse o la manera de vivir del ser humano en la Tierra. Cuando hablamos de camino es la manera de conducirse, el estilo de vida. Hay dos estilos de vida, hay dos caminos. Uno es el camino ancho o espacioso, otro es el camino angosto o estrecho. El camino ancho o espacioso, esa manera de conducirse de parte de los moradores de la tierra, es un camino, como vimos en el encuentro anterior, estamos afirmando, es un camino que comenzó en la caída del ser humano en el huerto del Edén, cuando nuestros padres Adán y Eva optaron por rebelarse ante el mandato de Dios y se ingestaron del fruto del razonar el bien y del mal. Allí la raza humana
empezó a definir y decidir por sí misma qué es lo bueno y qué es lo malo. Es el camino del yo. Es el camino de hago lo que yo quiero, hago lo que yo sueño, espero, proyecto. Todo se basa en mí y no en lo que mi creador ha dispuesto. Es el camino del yo, en donde el ser humano se posiciona en un trono, en un supuesto trono de gobierno, en donde el ser humano determina qué está bien y qué está mal. Realiza una ley individual que se acomoda a sus deseos. No la ley divina, la ley de la justicia del Creador, sino una ley propia. Y cada uno de nosotros vamos determinando qué clase de vida vivir en base a lo que deseamos. Y tenemos una ley interna. Nosotros mismos pensamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese es el camino ancho. Ese es un camino espacioso, es un camino de confort, es un camino de placer, es un camino donde la gente va holgada. Es el camino del decidir qué está bien y qué está mal por nosotros mismos. Y tiene cierta apariencia de virtud dicho camino o hasta supuesta libertad. Pero el ser humano que transita por él no es consciente que ese camino está influenciado por la misma serpiente que influenció a nuestros padres Adán y Eva. Es un camino que está influenciado por un poder maléfico, el poder de Satanás, el cual influencia el sistema mundo. Y ese camino conduce a aquel que lo transita a la perdición, a la calamidad o a la ruina. Esta supuesta libertad de que el ser humano decida qué está bien y qué está mal por sí mismo, tiene un fin de destrucción eterno, con padecimiento y calamidad. Nosotros vemos que en el presente, en las naciones, ya no hay límite, ya no hay temor ni pudor en qué, en cambiar lo que Dios establece como bueno por malo y lo que Dios declara por malo como bueno. En el camino ancho, el ser humano decide qué está bien y qué está mal. En particular, hoy lo vemos claramente en todas las naciones, la decisión de qué hacer con su cuerpo. Dios estableció desde el principio que la unión de la raza humana es un hombre con una mujer, el único medio de procreación. El ser humano en el camino ancho determina qué hace con su cuerpo. El ser humano se permite unirse un hombre con una mujer, un hombre con varias mujeres, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y ahora en nuestros días ya ni siquiera hace falta reconocerse hombre o mujer, sino que el ser humano se ha permitido declararse como una tercera opción, un tercer género en base a la autopercepción de cada uno, negando absolutamente la obra del Creador, negando la existencia del Creador y los parámetros, los límites que Él estableció para conducirnos. Eso es ni más ni menos que parte de la experiencia del camino ancho. Supuesta libertad ofrece Satanás, este adversario, a las vidas de los cuales transitan por él. Decide tú quién quieres ser, sé libre. Si naciste hombre pero quieres ser mujer, hazlo. Si naciste hombre y quieres ser otra cosa que no está definida ni por hombre ni mujer, sélo, sé libre. No te oprimas. ¿Cuál es el fin de dichas decisiones? Ruina y destrucción, lo cual Satanás jamás lo cuenta. Jamás lo cuenta. Este es el camino ancho. ¿Y saben qué es lo que más nos sorprende de la declaración de Jesús? Recuerden, para los hijos de Dios, creemos que esta es una verdad asimilada, pero para aquellos amigos que nos puedan estar acompañando, Jesús es Dios en esencia. Todo lo que proclama con sus labios es verdad. Cuando habla algo a futuro, no es un supuesto, no es una idea que quizás se lleve adelante o no. Cuando habla algo futuro es una profecía que va a suceder sin excepciones. ¿Sabes lo que dice Jesús? Que el camino ancho es el camino que recorren, ¿quiénes? La mayoría de las personas. Muchos transitan por dicho camino, muchos.
Y esto a nosotros nos causa una tremenda tristeza. Que la mayoría de la población del mundo está engañada, viviendo una vida que aparenta libertad, pero su fin es de ruina y destrucción. Ahora, habiendo afirmado brevemente lo que vimos en el encuentro anterior, queremos dirigirnos al camino que sí se debe transitar, al camino que nos ordena Jesús andar por él. Y es el camino angosto, el cual Jesús lo declara en el versículo 14, diciendo así: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El contraste total del camino ancho con esa puerta ancha, ese camino espacioso, holgado, donde la gente hace lo que quiere, el contraste es esta puerta estrecha de difícil acceso con este camino angosto. Este es un camino de dificultad. El que transita por él no transita de manera holgada, no anda en disfrutes o deleites terrenales, ni mucho menos. Es un camino difícil. La idea de angosto habla de como presión. El que camina por él está presionado. No tiene el margen de movimiento amplio de hacer lo que desea, ni mucho menos. Reiteramos, cuando Jesús habla de un camino, está hablando no de una calle, no de una avenida de una ciudad en particular, está hablando de la manera de conducirse, de la manera de vivir, de la manera de peregrinar de los integrantes del reino de los cielos en esta tierra. ¿Cuál es esa manera? Es a través de un camino angosto, en donde el discípulo aprende ¿a qué? A morirse a sus deseos. En donde el discípulo aprende ¿a qué? Desechar sus pensamientos, desechar sus razonamientos. Toda la infección heredada del huerto del Edén, del yo por encima de todo, no es compatible con el camino angosto. Aquel que quiera transitar por el camino angosto poniéndose a él primero, está confundido. El camino angosto es el camino de morirnos a nosotros mismos. Es el camino del Sermón del Monte, que comenzó ¿de qué manera? ¿Se acuerdan? Con las bienaventuranzas, y la primera de ellas que decía: los pobres en espíritu. Este camino los transitan aquellos que están en bancarrota espiritual, que no tienen nada para ofrecerle a Dios, que fueron convencidos por el Espíritu de Dios de que no se pueden salvar a ellos mismos, que necesitan la misericordia de Dios y su salvación. Por ende, aprenden a morirse a su justicia personal, a su capacidad intelectual, a sus supuestas ideas, proyectos, sueños, a sus razonamientos, para recibir el gobierno del Señor. Y esto a algunos le causa estupor escucharlo. Cuando comentamos estas palabras, algunos tienen la tendencia a declararnos como legalistas o lo que fuese. A nosotros nos es absolutamente irrelevante lo que la gente piense de nosotros, pues nada ni nadie somos más que seres anónimos que hoy estamos, mañana partiremos. Pero lo que no se puede quebrantar es la palabra de Dios. Y dicha palabra, ¿qué nos dice? Jesús es Salvador, gloria a Dios por ello. Pero tanto Salvador es Jesús como Señor. ¿Qué implica esa palabra? Jesús es el amo, el dueño de los que salva. Y como amo o dueño, gobierna. A los que ingresan a esta puerta estrecha y a este camino angosto, Jesús les gobierna a través del Sermón del Monte. Como hemos visto, ese Sermón del Monte nos ha estado contando que los dichosos o bienaventurados son aquellos que están en bancarrota espiritual y necesitan salvación. Son dichosos los que padecen por el nombre del Señor, padecen persecución por causa de la justicia. Este Sermón del Monte nos cuenta que el camino angosto lo transitan ¿quiénes? Los que son sal y luz al mundo. ¿Quiénes transitan este camino angosto? Los que experimentan una justicia mayor a la de los fariseos, estos individuos que tenían una religión externa pero no permitían ser transformados en su interior.
¿Quiénes transitan por el camino angosto? Los que no guardan rencor y se reconcilian a la brevedad con sus hermanos. ¿Quiénes transitan por el camino angosto? Los que se abstienen de todo mal, incluso de pensamientos internos que le causan tropiezo. Aprenden a quitarse los ojos, a cortarse la mano para no pecar contra el Dios vivo. ¿Quiénes transitan por el camino angosto? Los que se comprometen mediante matrimonio con su compañero o compañera y son fieles a dicho pacto y no quebrantan el pacto y toman a otro compañero o compañera más adelante y van cambiando de uniones conforme tengan el placer de hacerlo, sino que son fieles al compromiso que han asumido. ¿Quiénes transitan por este camino angosto? Aquellos que miden incluso las palabras que emiten sus labios, emitiendo solamente verdad, rechazando el engaño y la mentira, y no necesitan jurar, pues su palabra es sí o no, y no más que ello. ¿Quiénes transitan por este camino angosto? Aquellos que aman, oran y bendicen, no solo a los que los tratan bien, sino incluso a sus enemigos, aquellos que los aborrecen, los destratan, los maltratan, por ellos oran, a ellos aman y a ellos bendicen. ¿Quiénes transitan por el camino angosto? Los que comparten sus bienes, sus recursos y lo hacen de manera anónima, sin procurar exhibirse ante la comunidad en la que se encuentran, sino que lo hacen para la gloria de Dios. ¿Quiénes transitan por el camino angosto? Aquellos que oran no para exhibirse ante el público, sino que oran en la intimidad, en clamor a Dios el Padre, buscando siempre el rostro del Señor. ¿Quiénes son los que transitan por el camino angosto? Aquellos que se abstienen de alimentos, ayunan para la gloria de Dios, buscando la comunión con Dios, y eso lo hacen en intimidad, en el anonimato, sin mostrarse devotos o piadosos ante las personas. ¿Quiénes transitan por el camino angosto? Aquellos que viven para producir tesoros en los cielos y ya no viven para acaparar o agrupar tesoros terrenales. Aquellos que niegan o rechazan la plata como el Señor de sus vidas y sirven al verdadero Señor, al Dios creador, a través de Jesucristo, su unigénito Hijo amado, que vino a redimir nuestras almas. ¿Quiénes son los que transitan por el camino angosto? Los que, negándose de apilar tesoros terrenales, transfieren su confianza de los bienes de esta tierra a la providencia del Padre, y a Él le piden todas las cosas día y noche en oración y clamor. ¿Quiénes son los que transitan por el camino angosto? Los que todo lo sujetan a la verdad, todo lo examinan a la luz de la verdad y se mueren a sus juicios propios y a andar juzgando a otras personas en base a sus ideas propias. ¿Quiénes son los que transitan por el camino angosto? Aquellos que en amor, a través de la verdad, corrigen al hermano que ha tropezado, que se ha desviado de el andar en el camino. ¿Quiénes son los que transitan por el camino angosto, amados? Aquellos que cuidan los tesoros del Evangelio y no los exponen para que las personas los pisoteen, sino que son administradores, servidores fieles, cuidadosos de la gracia divina, de los tesoros que se nos encomendaron. ¿Quiénes son los que transitan por el camino angosto? Los que derraman su ser en oración día y noche, clamando a Dios por toda situación. ¿Qué hemos visto de manera ágil? Quizás tú que nos acompañas hace tiempo te has dado cuenta. Hemos visto ni más ni menos que el camino angosto es el sermón del monte. Todo lo que Jesús viene enseñando, que lo enseñó ¿para qué? ¿Para acumular un grupo de intelectuales o teóricos de la fe? No, un grupo de niños, niñas, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, obedientes a su palabra, que practican su verdad. Y practicar esto por la gracia de Dios a través de el Espíritu Santo es difícil.
Es exactamente lo contrario a lo que hace el mundo en general. Por eso este es un camino angosto, es un camino de dificultad, es un camino de negación diaria, es el camino de cargar con la cruz y seguir a Jesús muriéndonos cada día nosotros mismos. La carne, nuestra carne, no quiere nada de esto, absolutamente lo contrario, pero el Espíritu está dispuesto. Esto es el camino angosto y este camino lleva a la vida. En cambio, el camino de la carne lleva a la ruina. Amados, nosotros no tenemos temor de decir esto en público, por más que algunos nos puedan tildar como falsos hermanos. No nos genera temor decir esto. Los verdaderos hijos de Dios, los que realmente han nacido de nuevo y han confiado genuinamente en la obra de Jesucristo, no tienen una fe intelectual, teórica, tienen una fe que obra. La gracia de Dios opera en ellos, transformándoles y guiándoles a que transiten por el camino angosto. El que no transita por el camino angosto tiene una autopercepción de sí mismo confundida. Quizás imagina o imaginó creer en Jesucristo, pero esa fe que tiene es intelectual. Al final de este, o unos versículos más adelante, en unas semanas posteriores, si Dios nos da el permiso de hacerlo, veremos que Jesús se encargará de hacerlo bien claro esto que estamos diciendo. Que aquellos que dicen cosas que suenan bien, buenas profesiones, pero que esas profesiones no coinciden con una vida que se sujeta a la verdad, esas personas están autoengañadas. Quizás tú pienses, amigo, yo creo en Jesús, pero camino mi camino. No existe esa verdad en la Escritura. No existen tres caminos, no existen tres puertas, no existen tres opciones. Hay dos puertas y hay dos maneras de vivir. Una puerta es la ancha, con un camino amplio. Su fin, ruina. Otra puerta, la verdadera, es estrecha, de difícil acceso, con un camino dificultoso. ¿Lleva a qué? A la genuina vida, la vida eterna, la vida de Cristo. Pocos la hallan. Respecto de esto del camino, amigos, y ha volado el tiempo, nos va a quedar pendiente continuar con el tema Dios mediante en el siguiente encuentro, pero avancemos un poquito más. Respecto de esto del camino, es exactamente lo que creían y practicaban los hermanos del primer siglo. Los siervos del Señor, los testigos vivenciales, auditivos y visuales de el unigénito Hijo de Dios, aquellos que fueron encomendados y comisionados a propagar la verdad del reino de los cielos por todo el mundo antiguo. Esos hermanos, nuestros maestros, estaban convencidos que hay un solo camino, vivían en ese camino y predicaban el camino angosto, el camino del Señor. Alguien dirá, ¿y eso de dónde proviene? En el registro del libro de los Hechos, Lucas se encarga en más de una oportunidad de hablarnos de dicho camino. Miren, vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 9. Leemos lo que el médico amado Lucas registró en el versículo número 1 y 2. Vamos a leer. Saulo, Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Los hermanos que se encargaron de realizar la impresión de las escrituras que tenemos hoy en nuestras manos, tuvieron a bien poner esta palabra que representa camino, la pusieron con mayúscula, al menos en la escritura que nosotros hoy tenemos en nuestra propia mano. ¿Por qué? Porque no está hablando de cualquier camino, sino el camino definitivo. ¿Cuál camino? El camino angosto. ¿Qué hacía Saulo cuando aún era enemigo del Señor, de su iglesia? ¿Qué hacía Saulo? Pedía
pedía el permiso de poder capturar, apresar a los integrantes del camino, el único camino. Nótese que el camino o la iglesia o el reino son términos intercambiables. Por ende, no existe la posibilidad de querer seguir a Jesús, pero transitar un camino alternativo. No existe esa posibilidad en la revelación de Dios. Seguir a Jesús es seguir su camino, el camino que Él estableció, el camino de la verdad. Es sujetarnos a su voluntad y a través de su gracia, no por nuestras fuerzas, pues no lo podemos hacer, a través de su gracia vivir la vida que le agrada. Y cuando nos quedamos cortos por desobediencia, es confesar nuestra falta y buscar la restauración y continuar en el camino de manera perseverante hasta el fin. Miren, adelantémonos al capítulo número 19, aquí en el mismo libro de los Hechos. Hechos capítulo número 19, Pablo se encuentra en Éfeso y leemos en el versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué sucedió en aquella sinagoga donde estaba Pablo? Individuos que no creyeron al testimonio del hermano Pablo, maldijeron ¿qué? El camino. Cuando alguien maldice el camino, y Pablo está anunciando la verdad, es un término intercambiable con maldecir el reino o maldecir la iglesia que Dios ha creado, su verdad, su plan de salvación y la manera de conducirnos. Reiteramos, amados, el camino no es una opción, es la única manera de seguir a Jesús. Y aquí en el capítulo número 19, adelantémonos al versículo número 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué? Del camino. Nuevamente, este camino, todos estos tres pasajes que hemos visto hacen referencia al camino angosto, el camino que Jesús nos está anunciando en Mateo capítulo 7. Pero ¿saben algo? Esta declaración y enseñanza de Jesús respecto del camino, el único camino, no es una improvisación de Jesús. ¿Saben qué? Hace casi 2700 años, Dios nos reveló a través de su siervo, el profeta hebreo Isaías, nos reveló los días de la inauguración de este camino. Para ello, invitamos a ir a Isaías al capítulo número 35. Isaías, capítulo número 35. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ni habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Para nosotros, amados, es difícil comprender la magnitud de esta profecía. ¿Por qué? Bueno, vivimos en días donde la ingeniería civil ha avanzado tanto que nosotros vemos mega carreteras, autopistas, rutas de una realización tremenda. Pero en los días donde fue declarada esta profecía, que se declare una calzada, un camino, una ruta, una carretera de esta índole era magnífico. ¿Qué características tiene la ruta o el camino que Jehová profetiza a través de su siervo Isaías? Un camino llamado camino de santidad. Recuerden, esa palabra santidad habla de algo apartado, distinto, algo acorde a la esencia del que llama, del Dios santo. El Dios santo
ha diseñado un camino acorde a su esencia, un camino apartado del mundo, un camino apartado de la manera de vivir del sistema caído, el camino de santidad. No pasará inmundo por él. Este camino, el camino angosto, no se puede transitar en la carne. ¿Qué significa, que no pasará inmundo por él? ¿Sabe qué significa? Lavamiento, purificación, obra de Jesucristo. Si tú, amigo o amiga, estás en la fe, tú has oído del hermano, del grupo de hermanos, del pastor, en la congregación donde has recibido el anuncio del Evangelio, debes haber oído de una de las doctrinas de salvación. ¿La doctrina de qué? De la purificación. Esta obra representada por nuestro bautismo en aguas, pero obra que hizo Jesús de purificarnos, lavarnos de nuestro estado de inmundicia. Para ingresar al camino, Jesucristo, a través del sacrificio de su propia sangre, nos purifica ante Dios. Por eso la profecía dice que el que transita por el camino de santidad no puede ser inmundo. Ninguna cosa inmunda puede estar en contacto con Dios. No se puede ingresar en un estado natural al camino de santidad. Es necesaria la regeneración, el nuevo nacimiento. Por ende, este camino angosto no se puede transitar en nuestras propias fuerzas o en la carne. Es un camino para las nuevas criaturas. Y recuerda, ¿cuál es el nuevo hombre que Dios ha creado? Un nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. No el hombre caído adánico. Un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No pasará cosa inmunda por él. Mira, por el contrario, sino que él mismo estará con ellos. Nuevo pacto. Dios, el Dios creador, está y cohabita con aquellos que transitan por el camino, los acompaña. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este camino difícil no es un camino solitario. Jesús, Dios en esencia, va con nosotros. ¿Cómo? A través del derramar de su Espíritu, con el sello del Espíritu, las arras de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación hasta obtener la redención que se nos ha prometido. Jesucristo está con nosotros y transita con nosotros en el camino angosto o en el camino de santidad. El que anduviere por este camino, cualquiera sea, por torpe que él sea, no se extraviará. ¿Sabes qué significa esto? Garantía de la salvación otorgada. ¿Es un camino difícil? Sí. ¿Es un camino de rendición? Sí. ¿Es un camino de sujeción? Sí. ¿Es un camino de obediencia? Sí. ¿Es un camino a contramano de lo que hace el mundo? Sí. ¿Es un camino que lo transitan la minoría? Sí. ¿Es un camino donde alguien que ingresó se puede perder? Imposible. El poder de Dios garantiza que todos y cada uno de los que ingresan por este camino llegan al final del mismo, pues Dios se encarga de hacerlos perseverar hasta el fin. Todos los que ingresan al camino de santidad culminan la carrera, culminan de transitar dicho camino. Dios está con ellos guiándolos, sosteniéndolos, restaurándolos. Esto es obra divina, porque la salvación es íntegra obra de Dios. Por ende es un camino de gloria. Es un camino donde el león no va a poder subir por él. Recuerden que Satanás se presenta como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a los hijos de Dios no los puede devorar. ¿Por qué? Porque hay protección divina en este camino. El león ruge, molesta, quiere causar estorbo, pero nunca podrá devorar a los hijos de Dios. En este camino caminan los redimidos. Y después hay un apartado del versículo 10 que creemos que hace referencia al futuro de gloria que espera para el remanente de los hijos de Jacob, que vendrán a salvación al final de los tiempos. Pero este es el camino anticipado 7 siglos antes de la llegada del Mesías. Y este, amados, pasaje que vendrá ahora será el último que vamos a ver por hoy, quedando la propuesta para continuar en el siguiente encuentro. Este camino de santidad, este camino angosto, este camino estrecho, el camino
tiene un nombre propio. ¿Sabes cuál es ese nombre? Lo imaginas. Jesucristo. Vayamos al Evangelio de Juan. Y de esta manera nos despedimos por hoy. Evangelio de Juan, capítulo número 14. Jesucristo dice así. A partir del versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Este camino, amados, angosto, camino de santidad, el camino es Jesús mismo. Reiteramos, amados y amigos que nos escuchen, no existe una salvación intelectual. La salvación que Dios ha provisto íntegra, obra de Él a nuestro favor, implica la transformación de nuestro ser, implica nuestra santificación, implica el transitar, el vivir una vida acorde al llamado. Ese camino es Jesucristo mismo, es ser formados a su imagen, es la única manera de llegar al Padre. No vamos a llegar al Padre mediante repetición de oraciones o frases supuestamente mágicas. La salvación que Cristo otorga de una vez y para siempre trae consigo la santificación de los que Él salvó. Y esa es una experiencia diaria. Es una experiencia que se vive desde el primer día del llamado y que va a culminar en su presencia en gloria. Día a día el Señor nos transforma, pues día a día nos hace transitar por el camino angosto. Y si tú no tienes interés de caminar por el camino angosto y prefieres el camino ancho, las noticias son tristes, no son alentadoras, hay un fin esperándote y es un fin de ruina. Nosotros te alentamos, te exhortamos y te rogamos, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tu estado de pecado, ingresa al camino angosto. Es el camino en gloria. ¿Es difícil? Sí, pero Cristo va contigo en el camino y te va a llevar a un final glorioso. Te va a llevar a la vida, a la verdadera vida, la cual es Él mismo. Y es así, Padre, que nosotros pedimos tu gracia sobre nuestras vidas para transitar por este camino angosto. Llévanos, Señor, de victoria en victoria. Enséñanos a abstenernos de toda especie de mal. Enséñanos a vivir la vida que a ti te agrada, a presentarnos como ofrendas agradables a ti cada día. Gracias, Señor, porque aunque realmente somos quienes hoy estamos hablando, los más torpes de tu rebaño, las ovejas más torpes, gracias a ti sean dadas, que vamos a llegar al fin del camino, pues tú nos preservarás y nos mantendrás transitando por el camino sin torcer ni a diestra ni a siniestra. Gloria a ti, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por respondernos. En el nombre de Jesús.